soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Pero merece un repaso exhaustivo como consecuencia de la controversia global que ocurrió alrededor del hecho de que ayer en Buenos Aires el presidente Fernández recibió al presidente del gobierno español, al presidente Pedro Sánchez. Durante la conferencia de prensa y delante del presidente Sánchez, el presidente Fernández formuló una desafortunada ocurrencia con el propósito de manifestar su condición de europeísta, ¿no? Sostuvo que los mexicanos, textualmente lo leo, salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva y los argentinos llegamos en los barcos, ¿no? Me llamó la atención, a todos nos llamó la atención obviamente, el término salieron, ¿no? Los brasileños salieron de la selva y los mexicanos salieron de los indios. Y luego le atribuyó esta cita al gran escritor mexicano Octavio Paz, que como ustedes bien saben, fue consagrado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1990. No es la primera vez que el presidente Fernández protagoniza controversias con países, inclusive vecinos, y particularmente durante la etapa de la pandemia. Tuvo controversias con Chile, por ejemplo, bastante ruidosas, con Suecia y otros países, inclusive Uruguay, por ejemplo, vecinos de la Argentina, Brasil, ¿no? Y convengamos que hoy en día es habitual que presidentes o primeros ministros de países formulen comentarios tan desafortunados como este. Por ejemplo, yo recuerdo que el presidente Trump fue aquí en Estados Unidos, ofreció, digamos, un catálogo de comentarios desafortunados sobre diversas materias, convengamos. Inclusive Bolsonaro los ofrece habitualmente y tantos otros primeros ministros o presidentes que dicen públicamente cualquier cosa. Aunque habría que afirmar, Nacho, que este no fue el único comentario polémico que formuló Fernández en el día de ayer. Además de este comentario, citando a Octavio Paz, que veremos enseguida que no fue una cita correcta, hizo un comentario muy raro sobre el tema de las vacunas, que vamos a verlo al final de este breve comentario. Y ni hablar de los comentarios que formuló en los últimos días, ¿no es cierto? El presidente Fernández afirmó hace horas que la violación a los derechos humanos en Venezuela estaba desapareciendo, y afirmó hace un par de días delante del presidente Vladimir Putin que el capitalismo había fracasado. Quiere decir que las definiciones del presidente Fernández, las ocurrencias de Alberto Fernández no han sido exclusivas ni al día de ayer ni a este asunto de la selva y de los indios. Naturalmente que las afirmaciones de Alberto Fernández sobre la selva y sobre los indios tuvieron un enorme impacto de carácter mundial en la prensa mundial, se cubrió en todo el mundo, prácticamente en Argentina, obviamente, en las redes sociales y muy especialmente, obvio, en México y en Brasil, donde hubo críticas muy severas, hasta incluso del presidente Bolsonaro, que no es, convengamos, un presidente de carácter moderado, ¿no es cierto? Hubo críticas de la prensa mexicana. Yo tomé nota de una en particular que me llamó la atención por lo correcta, del famoso diario Folha de São Paulo, que dijo que la frase racista revela un rasgo cultural profundo que minimiza o incluso niega las raíces mestizas de la población argentina. Bueno, por lo tanto, el presidente Fernández ofreció sus disculpas luego de semejante comentario, que más bien parecieron, en rigor de verdad, ratificar sus dichos. El presidente mencionó ayer a través del Twitter el hecho incontrastable, digamos, histórico, de que Argentina recibió durante la primera mitad del siglo XX unos 5 millones de inmigrantes que convivieron
pacíficamente con los pueblos originarios de la Argentina. Esto no constituyó una disculpa, obviamente, ni a Brasil ni a México. Pareció más bien una reafirmación argentina sobre los dichos del propio presidente. Y luego, a través del tuit, hoy, esta mañana mismo, ofreció una segunda disculpa, que tampoco queda como una disculpa, porque dijo, bueno, citando a un cantante, ahora veremos el rol que él tiene en esta historia, Lito Nebbia, dijo, quería que fuera una frase que hable de nosotros y de esta tierra que amamos, Latinoamérica, y es mezcla de todos. Y dice Fernández, Lito Nebbia sintetiza mejor que yo el sentido real de mis palabras. Bueno, unas disculpas, convengamos que algo cuestionables, ¿no es cierto? Ahora bien, el presidente Fernández, en su afán europeísta, confundió una cita atribuida erróneamente, creo yo, a Octavio Paz, en rigor de verdad incluida en el prefacio de un maravilloso libro llamado Los 5 soles de México, cuyo autor es otro gran escritor mexicano, pero no Octavio Paz, sino nada menos que Carlos Fuentes, que a su vez le atribuyó el comentario a un gran escritor argentino, a Martín Caparrós, muy conocido por nosotros aquí en CNN, lo hemos entrevistado en muchas oportunidades. Y que al mismo tiempo Fernández confundió con la letra de una canción de un músico argentino muy reconocido, Lito Nebbia, que es el músico, digamos, favorito, preferido del presidente Fernández, que también dice ser el presidente músico, como Lito Nebbia. Y por cierto, en ningún caso, ni Octavio Paz, si hubiese mencionado la frase, ni Carlos Fuentes, ni Caparrós, hablaron ni de indios, ni de selvas. Yo me fui a buscar esta mañana la cita original de Carlos Fuentes, que es maravillosa, y es muy profunda, y vale la pena que si tenemos un minuto más la podamos compartir, ¿no? En el prefacio de su obra, Los 5 soles de México, es un conjunto de ensayos de Fuentes maravilloso. Camilo Egaña debe saber mucho de este asunto, presumo. Dice así, recientemente un periodista nos preguntó a un grupo de mexicanos, entre los que yo presumo que estaba Octavio Paz, ¿cuándo empezó México? Era una pregunta, ¿cuándo empezó México? Un tanto perplejo, consulté mi respuesta con un amigo argentino, toda vez que Argentina es, en América Latina, el polo opuesto de México, tanto geográficamente como culturalmente. Mi amigo, el novelista Martín Caparrós, a quien ya mencioné, me contestó con un famoso chiste, dice Carlos Fuentes. Los mexicanos descienden de los aztecas, no de los indios, de los aztecas. Y los argentinos descendimos de los barcos. Y es cierto, el carácter migratorio reciente de la Argentina contrasta con el perfil antiquísimo, dice Fuentes, de México. Pero Caparrós me dijo algo más, y aquí viene un pasaje, digamos, exquisito de esta conversación entre Fuentes y Caparrós, ¿no? La verdadera diferencia es que la Argentina tiene un comienzo, pero México tiene un origen. Se puede decir, finaliza Carlos Fuentes en este prefacio, con cierta facilidad, cuándo comenzó algo. Es mucho más difícil entender cuándo se originó algo. De esta maravillosa conversación entre Fuentes y Caparrós sale esta derivación, esta ocurrencia desafortunada del presidente Alberto Fernández, que por supuesto molestó por lo anacrónica y por lo hiriente, porque sonó obviamente algo despectiva, ¿no? Además, porque parece desconocer que no solo Argentina es un país plagado de procesos migratorios, sino que América es un continente construido por procesos migratorios muy interesantes, muy estimulantes, sino también mezclados con razas, pueblos, culturas originales, y de esta mezcla maravillosa de culturas, corrientes, pueblos, épocas, pueblos originarios, mestizajes, migrantes europeos, polacos, judíos, etc. Eso es efectivamente América, ¿no es cierto? Y ustedes saben muy bien que si extendemos este razonamiento, la idea
de la pureza racial es una idea muy peligrosa, que ha generado muchas muertes en la historia, incluso en la historia reciente de la humanidad, incluso hoy, donde continúan ciertas persecuciones de carácter racial en el mundo. Sin ir más lejos, ocurre entre los chinos y los uigures, que son perseguidos por los chinos, o los católicos, que son perseguidos por los tipos de ISIS, ¿verdad? Entonces, digamos que ha sido una cita de Alberto Fernández despectiva, y así fue considerada. Nosotros, los argentinos, somos como los europeos. Ustedes, los mexicanos, los brasileños, son como los indios, y son como los selváticos. Le faltó decir salvajes, ¿no es cierto? Esta controversia, finalmente, que protagonizó Alberto Fernández, ocultó otra controversia tan compleja como esta, pero mucho más actual, que tiene que ver con las vacunas. El presidente Alberto Fernández ayer mismo criticó duramente lo que él imagina es una gran inequidad en el reparto de las vacunas, que dijo están en manos de muy pocos países, ¿no es cierto? Saben ustedes que el gobierno del presidente Fernández, sus legisladores en el Parlamento, han afirmado antes de ayer que Argentina no necesita las vacunas de la famosa compañía Pfizer, ni tampoco ninguna vacuna producida aquí en los Estados Unidos. Esta definición tan desafortunada también, tanto del presidente como de su gente, contrasta con un hecho fantástico que está ocurriendo en el mundo de hoy y que no ocurrió a instancias del presidente Trump, que fue la idea de encarar algún nivel de enfrentamiento global a la pandemia. Eso está ensayando hoy mismo el presidente Biden en Europa. Biden anunció la donación de millones de vacunas al mundo. Europa está anunciando o anunciará pronto también una donación importante de vacunas para el año próximo. Estamos hablando de millones de vacunas. Y Argentina, empecinada, ha resuelto que no necesita las vacunas norteamericanas y por lo tanto obturó legalmente su llegada al país. Por lo tanto, Argentina, mientras discute esta clase de ocurrencias, se está quedando fuera del mundo de las vacunas más competentes y más efectivas del mundo. Finalmente, cuando el presidente Fernández manifestó frente al presidente Pedro Sánchez su inclinación europeística, no aclaró, Nacho, a cuál Europa se refería.